Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este primer culto dominical. También a nuestros hermanos que están de otros lugares participando con nosotros de este culto. Vamos a meditar en el capítulo 27 del libro de Génesis. Y el tema para este día, para esta mañana, es una bendición obtenida con engaño. Esa es la verdad. Muy triste al leer el capítulo 27. Una bendición obtenida con engaño. Creo que esta historia triste del capítulo 27 nos invita a nosotros, nos anima, nos alienta a continuar con la mirada en Jesús, el único que no falla, el que no miente, el que no hace ningún complot, el que no engaña, Cristo. Pero esta pareja de Isaac con Rebeca tuvieron sus buenos tiempos, pero también ellos experimentaron dificultades. Hubo un momento cuando la relación entre ellos como cónyuges no era buena. Y el comienzo del mal se lo anota en el capítulo 25, los versos 27 y 28. Y crecieron los niños, Esaú y Jacob. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto y que habitaba en tiendas. Dice el 25-28, aquí está lo malo, muy malo. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Parece que le gustaba más la comida de Esaú que la que le preparaba su mujer, Rebeca. Y hay hombres que nunca le dicen palabras de gratitud a su mujer por la comida que prepara cada día. Cada día le aplican alguna crítica. Y seguro que esa es una mujer, una esposa que está continuamente en amargura. ¿Y cómo se habría sentido Rebeca? Porque amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca, en cambio, también tenía su hijo mimado, amaba a Jacob. Y eso produjo dificultades en el hogar cuando el padre y la madre tienen algún hijo preferido. Queridos hermanos, a los hijos nunca se los compara. Y cada hijo tiene que ser amado por igual. Y también cuando sus padres le van a repartir alguna cuestión, alguna cosa material de su herencia, las partes tienen que ser iguales, sin hacer acepción de personas. Entonces eso hizo que este hogar tuviera dificultades y uno lo ve al final que tenían amargura y que tenían fastidio. Miren lo que dice el verso 46 del capítulo 27 que hemos leído. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida, esta vida es fastidiosa, tengo amargura a causa de las hijas de Het. Ahí estaba el terreno que Abraham compró para sepultar a su muerta, a Sara, su mujer. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Mejor sería que Dios me quite la vida. Y también vemos el desasosiego dentro de esta familia. Por eso el ejemplo solo Jesucristo. Y ningún hogar puede decir nosotros somos un modelo, sigan en nuestro modelo. No, hermano. Por lo menos nosotros nunca nos hemos presentado así y esperamos nunca hacerlo. No hay hogar modelo. El único modelo es Jesucristo. Y aquí está el capítulo 26, versos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años,
tomó por mujer a una pagana llamada Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, otra pagana, hija de Elón Eteo. Y fueron, ¿qué cosa? Amargura. Amargura. Porque en lugar de, como padres, dedicarse a la formación espiritual de sus hijos, cada uno tenía su hijo mimado. El hijo mimado de Isaac, Esaú. Y el hijo mimado de Rebeca era Jacob. Dice, verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y también para Rebeca. Bien, hermanos, Dios había anticipado que el menor tendría la bendición, y la bendición implicaba ser un antepasado de Jesucristo, el Mesías, el más grande honor. Y cuando Esaú despreció su primogenitura, estaba despreciando ser parte de la línea mesiánica. No hay honor más grande para una persona en toda la Biblia que ser parte de esa línea, de esa lista de antepasados. Y Esaú la aborreció, pero Jacob sí tenía esa esperanza. Y por esta razón el texto dice que cuando los niños nacieron, ya Dios dijo lo que iba a suceder. Pero a los padres, esto es Isaac y Rebeca, le faltó lo que nos falta siempre a nosotros: paciencia. Y paciencia tiene que ver con sufrir, pero sin retroceder. Sufrir sin claudicar. Sufrir es aguantar, pero no claudicar. Y ellos claudicaron. No tuvieron paciencia, porque Dios les dijo en el 25, 23, vean en sus Biblias, Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, esto es Esaú, servirá al menor, Jacob. Aquí Dios ya está anticipando que la bendición caería sobre Jacob el menor. Pero sin embargo, en el capítulo 27 que hemos leído, los padres Isaac y también Rebeca se apresuraron y no tuvieron paciencia. Y nosotros, hermanos, a veces hemos fracasado, ustedes y yo, porque no hemos tenido paciencia, no hemos sabido esperar en Dios, no hemos esperado en Dios. Bien, es triste, es un capítulo lúgubre, el 27, y por eso el tema lúgubre también, una bendición obtenida con engaño. Ese es el tema. El primer punto, en los versos 1 al 17 tenemos un complot entre una madre y su hijo para obtener la bendición. Un complot. Triste ese complot. Las iglesias también se suelen dividir porque algunos se juntan en un complot. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que complot también significa conspiración. Fue una conspiración. También dice el diccionario, es una confabulación. Es una trama, Es un contubernio entre Rebeca y su hijo Jacob. Fue una conjura. A todas luces esto Dios no lo aprueba. Y esta triste historia está desde el versículo 1 hasta el 17. Veamos algunas partecitas solamente para ver este conjuro. Y esto que se puede repetir en su hogar y también en el nuestro. La madre se puede conjurar con la hija para que el papá no sepa.
Hay madres que solapan a sus hijos o a sus hijas y no le comunican al papá. El papá es el último en saber. Y también hay padres que se conjuran con un hijo, con una hija, y no le comunican a su mamá, a la esposa. Conjurar, tapar, encubrir. Y eso fue lo que hicieron. Dice el 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Ahí sí uno halla por qué fue engañado. Porque él olió las ropas de Esaú. Pero la voz, dice, la voz es de mi hijo Jacob. La verdad, Isaac no le dedicó tiempo a Jacob. No tenían cercanía. Es muy probable que cuando le dijo Isaac, abrázame, hijo mío, era la primera vez que el hijo abrazaba a su padre y que el padre abrazaba a su hijo. Yo he oído tristes historias en los jóvenes aquí de la iglesia que lloran y dicen que su papá nunca los ha abrazado. Imagínense, son jóvenes de 17, 18, 20 años y más. Su padre nunca lo ha abrazado y lloran. Si los padres supieran lo que significa para el hijo un abrazo. Si las madres supieran lo que significa para una hija un abrazo. Bueno, Rebeca abrazaba mucho a Jacob y Esaú era abrazado por Isaac, pero en cambio tampoco Jacob recibió todo el cariño de Isaac y Esaú tampoco recibió el cariño de su madre, porque cada uno tenía su hijo preferido, su hijo mimado, y eso no es bueno. Y dice en el verso 1, llamó a Esaú su hijo mayor. Fíjense la necedad, la terquedad de Isaac, porque a eso se concluye. Tenemos nosotros a Isaac, un hombre terco, y Rebeca, una mujer y una madre manipuladora, porque este es el pecado del huerto de Edén. El hombre, la terquedad, y la mujer, la manipulación, porque Eva manipuló a su marido Adán a comer, lo manipuló. Y aquí vemos que Rebeca manipula a su hijo y manipula también a su esposo. Llamó a Esaú su hijo mayor, aunque Isaac había oído que la bendición sería sobre el menor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, yo ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Estaba Isaac acostumbrado a la comida que le daba a su hijo, la prefería que la comida de su mujer, Rebeca. Ahí ustedes pueden notar que no había armonía. Y Rebeca estaba escuchando todo y comenzó el complot, comenzó la trama. Dice el versículo 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, miren cómo lo instruye para el complot, para la conspiración, para la confabulación. Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza, en el verso 7, y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Manipuladora.
una mujer manipuladora. Mira, hijo, vas a seguir fielmente esta trama, este engaño, síguelo al pie de la letra. Y su hijo Jacob le puso cierto reparo, porque su conciencia se sentía afectada, porque finalmente Esaú no tenía ninguna sensibilidad espiritual. Pero Jacob, aunque su nombre significa engañador, era un hombre, un joven con sensibilidad espiritual. Así hay jóvenes con sensibilidad espiritual y otros que no muestran ninguna. No se ve ninguna opción de cambio, no se ve arrepentimiento. Pero en Jacob había cierta sensibilidad espiritual. Más adelante él se encontró con el Señor y él confesó sus pecados. Por eso Dios sabía esto anticipadamente y ya había sido elegido para recibir la bendición que implicaba ser el antepasado del Mesías, de Cristo el Salvador. Y también el primogénito recibía muchos dones, muchos regalos. Era dueño de la hacienda de su padre, o por lo menos le daban a él el doble. Pero eran muchísimas las ventajas espirituales, ministeriales y económicas que recibía el primogénito, el que recibía la bendición. Miren, dice el verso 11, y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano es velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero vean la madre manipuladora. Hay padres de familia que siempre le quieren poner a sus hijos un nombre bíblico. Y está bien, sigan con esa aspiración, pero es bueno conocer lo bueno de esos personajes y también lo malo de esos personajes, ¿verdad? Y quizá me palpará, pero vean a su madre instruyendo a su hijo en el complot, en la confabulación, contubernio, en el verso 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Haz lo que yo te digo. Increíble. Parece una mujer necia sin ninguna sensibilidad espiritual. No hay duda, ellos estaban pasando por un momento oscuro. Y entre esas 4 personas, papá, mamá y los 2 hijos, tengan la plena seguridad, no había armonía. Yo estoy seguro que esa familia ya no leía la Biblia, esa familia ya no oraba. No se nota en ningún momento que Isaac invoque el nombre de Dios haciendo un altar. Lo que él se dedicó es a abrir pozos en el capítulo 26. Y no se nota ofreciéndole un culto a Dios. Hay tantas familias que no vienen al templo desde la pandemia y desde antes. Saben, hermanos, ellos están ocupados los domingos en las cosas materiales. Ellos están el domingo abriendo pozos para obtener agua, para tener un poco más de dinero. Dicen un poco más de dinero. Es que dice el día domingo es el día que yo cobro. Es que el domingo es el día que más clientes hay. Es que el domingo es cuando yo vendo. Hermanos queridos, y la comunión con Dios, y el hogar, y la comunión con los hijos. Qué bonito es, qué hermoso es venir cada domingo en familia para adorar. Mi esposa y yo no hemos estado bien de salud y ella tampoco está bien de salud, pero así, afectados con nuestra salud, viajamos ayer a Ambato, ella y yo, para predicar. Estuvimos predicando la palabra de Dios y vinimos pasado la medianoche, descansamos unas cuantas horas y nos levantamos de madrugada para orar y darnos un baño y cambiarnos de ropa y estar aquí. Porque no hay nada más agradable que venir para juntos adorar al Señor. Bueno,
entonces en los versículos 1 al 17 tenemos complot. Y si hay aquí alguna madre que está haciendo algún complot con alguien, con un hijo, con una hija, miren, hay que arrepentirse. Hay que abandonar esa conspiración, esa confabulación, esa trama o ese contubernio, ese conjuro. Hermanos, no es bueno. Y cuidado, algún momento no permitamos que Satanás dañe nuestro corazón siendo parte de alguna conspiración contra alguien o peor, contra la iglesia del Señor. Hermanos, no lo hagamos porque el final será triste, muy triste. Bueno, el hijo fue a hacer lo que su madre le dijo. En segundo lugar, un hijo tramposo, porque eso significa, yo estaba rogando a Dios, Señor, ¿pongo esta palabra o no la pongo? Pero Jacob significa tramposo y dije la pongo. Porque tampoco nunca quisiera yo ofender a un personaje bíblico con los que tenemos respeto. Pero al único que admiramos es a Dios. Pero Jacob significa tramposo. Un hijo tramposo obtiene la bendición de su padre. Y esta trampa, este engaño, esta argucia la tenemos desde el 18 al 29. Veamos un poco. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Miren, ya fue Jacob. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Ya le escuchó la voz. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Mentira, engaño, trampa. Después Jacob sufrió mucho con su suegro Labán, porque Labán era tramposísimo. Decimos en el Ecuador, sapo, tramposo. Y ahí sufrió, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Desde el 18 al 29. Yo soy Esaú, dice tu primogénito. El 19. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío, la casa? Y él respondió que es mentira, porque Jehová tu Dios, y no era la manipuladora de su madre, porque Jehová tu Dios no tiene valor para decir Jehová mi Dios, sino tu Dios. ¿Sí notan? Tu Dios. Qué pena para mí sería que yo oiga decir de mi hijo que dice: papá, Jehová tu Dios. Pero qué hermoso que el hijo diga, la hija diga: Jehová, que es tu Dios y también mi Dios. No era todavía el Dios de Jacob, después se arrepintió. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío. Él tenía dudas por si eres mi hijo Esaú o no. Y Esaú se acercó a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y dice el texto que lo engañó al viejo, lo engañaron. Muy bien instruido por la manipuladora Rebeca. Dice el verso 23: y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y la bendición está entre los versículos 27 y 29. Y le dijo que él reinaría y gobernaría sobre sus hermanos. Y Jacob se acercó y le besó, a lo mejor la primera vez, y olió Isaac el olor de sus vestidos, que no tenía que ver con perfume,
y le bendijo diciendo: mire el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, porque era bendición material también. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Un hijo tramposo obtiene la bendición de su padre. Amada iglesia, no había para qué hacer esto. No hay para qué hacer esto, hermanos. Hay que tener paciencia y hay que esperar, saber esperar. No nos apresuremos porque nos irá mal, muy mal. En tercer lugar, un hijo profano, este es Esaú. Así lo llama el Nuevo Testamento en Hebreos 12. Un hijo profano lloró, pero no arrepentido. Lloró con amargura. Este lloró con remordimientos, como el arrepentimiento de Judas. Dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ninguno interprete que él sintió dolor por haber vendido a su maestro. No, ahí la palabra arrepentimiento en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, el griego, significa con remordimiento, con amargura. Y este llanto de Esaú es lo que nuestras madres decían: lágrimas de cocodrilo. Nada más. A él lo que le dolía el llanto era por el billete que se le fue, por la plata, porque no iba ya a recibir el ganado, las vacas, las ovejas, el oro y la plata y los terrenos y los pozos que había cavado su padre Isaac. Eso es lo que le produjo dolor, no la pérdida de la bendición espiritual. A él no le importaba la línea mesiánica, claramente no le importaba. Un hijo profano lloró con amargura la pérdida material. Esto lo tenemos en los versículos 30 al 40. Llegó Esaú con la caza, no con la casa en la que vivía, sino con los animales que fue por ahí a matar. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, todo, y le trajo a su padre. Dice el 32, entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga, no arrepentimiento, no un llanto de tristeza, sino con muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Es muy triste esto. Y le dijo: vino tu hermano con engaño, engañador, vino con trampas, tramposo. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, que significa tramposo, porque ya me ha suplantado, me ha engañado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí, Padre mío? Por favor, ¿alguna tienes para mí? Y el padre le dijo: no. Hermanos queridos, Esaú el profano dio su primogenitura a su hermano menor por una comida, igualito que los que cambian un culto por un partido de fútbol. Es igual que el que dice: no vengo el domingo al templo, hoy no estuve en el templo porque me llegó una familia de Estados Unidos. ¿Qué familia de Estados Unidos?
Eso es secundario. Primero venimos a adorar a Dios y después vamos a recibir la familia. Que la familia llegue sola. Y cambiamos por un plato de comida un culto de adoración. No, es que tenía hoy yo que hacer un negocio. Hermanos, la bendición de participar en adoración con la familia no se lo debe cambiar con nada. Nada, cosas. Nadie, personas. No, dicen los muchachos, es que yo estoy sustentando la tesis y me quedé el domingo por la mañana preparando porque tengo que presentar el día lunes mi tesis. ¿Qué tesis? Eso es secundario. Primero el culto para Dios. No, dices que llegó el agua, ya estaba cerquita el patio y ya mismo se me metía a la casa y mejor me quedé porque dije aquí cuidando para que el agua no se me introduzca. ¿Qué agua? Primero un culto para Dios. Esaú el profano no le interesaba Dios, no le interesaba. Dice que tenía hambre en el verso 31 del capítulo 25, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo, he aquí yo me voy a morir, pero Esaú sí quería la primogenitura porque sabía lo que implicaba. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Este es un hombre simple. ¿Para qué? Sería un antepasado de Jesucristo. ¿Para qué? La despreció. Y dijo Jacob en el 33, júramelo en este día. Compró la primogenitura baratísima por un plato de comida. Aquí en Milagro, $3 vale un buen plato de comida. También hasta de $2. Y le dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le dijo, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así que cosa, menospreció Esaú la primogenitura. Y de este tema se habla en Hebreos capítulo 12. Hermanos, tengan la bondad de buscar Hebreos 12, 15 al 17. No desprecie usted nunca un culto para Dios, una reunión. No lo cambie con un plato de lentejas. Que le llega a una familia, que le pasa que un partido de fútbol, no importa. Así sea la final de la selección ecuatoriana, allá esa final. Después se puede ver, está bien. Pero ¿qué va usted a dejar su culto por ir a ver la final de un campeonato mundial? No, para nada. Eso tiene menos valor. Ningún valor comparado a la palabra del Señor. A mí también me gusta el fútbol, pero todo tiene su tiempo, tiene su lugar, su hora. Cuando viene el mundial hay iglesias que cambian sus horarios. ¿Qué les pasa? ¿Qué vamos a cambiar nosotros? Eso es imposible, no lo hacemos y esperamos nunca hacerlo. Hebreos 12, del 15 al 17, se habla tristemente del profano Esaú. ¿Mimado de quién? De Isaac. Y Jacob, mimado de Rebeca. No mime a sus hijos, no los mime. Hay que abrazarlos, corregirlos, amarlos por igual. No los comparemos. Mira tu ñaña las calificaciones que tiene, eso nunca se hace. Ni los compare con los hijos de los vecinos. Sus hijos son únicos y los nuestros también. Hay que criarlos para Dios. No hay que solaparle el pecado. El pecado tiene que ser estorbado. Ese fue el problema de Elí. Solapaba el pecado en sus hijos. Dice 12, 15 al 17 de Hebreos. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura de Esaú pasó a muchas personas. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió
Esto es, menospreció su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, pero con lágrimas de amargura. ¿Qué le dolía? ¿Qué le dolía? El ganado, se le fue el oro, se le fue la plata, los pozos, la hacienda, como dicen hoy, se fue ese billete. Y esa era la amargura que sentía este hombre llamado Esaú. Se le fue ese billete. Y eso le dolía, le amargaba. Veamos entonces, Isaac tenía también cosas buenas y le bendijo. Mire cómo le dijo unas palabritas en el 39 y 40. Entonces Isaac, su padre, viendo la amargura de espíritu de su hijo Esaú, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. También le iba a bendecir materialmente. Y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Esto sí le produjo más amargura. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y en último lugar, hermanos, lo que se siembra se cosecha. Ya para concluir, ¿qué vemos en los versículos 41 al 46? Yo le he puesto allí un fruto amargo. Un fruto amargo de una familia que obró en la carne. Con mi esposa Isabel, mientras viajábamos de Cuenca, nuestro hijo venía manejando, veníamos de Ambato, 6 horas la carretera, horrible, y llegamos pasado la medianoche. Y yo le venía preguntando a ella, y veníamos hablando de esta familia, de los 4. Y ahí 1 hora conversando, dialogando, y finalmente, cierto es una familia que obró en la carne, los 4. Porque cada uno obró de una manera incorrecta. Isaac no obró bien, Esaú tampoco, Rebeca la manipuladora tampoco lo hizo bien, y Jacob, por supuesto que se dejó manipular de su madre. Ya era un hombre, así que los 4 obraron en la carne. ¿Y cuál fue el fruto amargo? Vean, hermanos, lo que uno siembra cosecha. Dios tenga misericordia de su hogar, de su familia y de la mía. Y vamos a tener un momentito de clamor al Señor aquí al terminar. Leamos el 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo lo mato porque lo mato. A eso condujo el mimo. A eso condujo el tener un hijo preferido, un hijo predilecto, cosa que no debemos hacer. Hay madres que dicen: no me llevo bien con mi hija mayor o con mi hija menor. Hermanas queridas, hoy mismo hable con su hija mayor y dígale: hija, la verdad, algo ha pasado entre ti y mí. Yo te tengo molestia a ti y tú también sientes molestia por mí. Y recuerden dónde se zanjó la herida, dónde se produjo ese distanciamiento, y pedirse perdón mutuo. ¿Cómo puede ser que 2 hermanos vivan distanciados? Y hay hermanos en la familia que entre ellos no se llevan bien. Hay que reconciliarse, hermanos. No vivir así con esa amargura. Vean este profano. Yo, dice, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca, la manipuladora, las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti
con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, ni le consulta a Isaac, porque ese hogar había, cada uno estaba por su lado, como en algunos que la mujer duerme en un cuarto y el marido duerme en otro cuarto. Y cuando en una casa, en un cuarto están haciendo un altillo, yo ya tengo mala espina, porque bien puede ser que al altillo se va el marido o la mujer, porque viven juntos pero no tienen buenas relaciones entre ellos. Altillo es una parte alta que construyen dentro del cuarto. Y aquí estos dos, un tiempo anduvieron bien, muy bien. Oye mi voz y vete a Harán y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hermanos amados, Rebeca ya nunca más vio a su hijo Jacob. Ya no lo vio más. Súper triste. Hasta que se aplaque la ira. La ira no se iba a aplacar yéndose. No es el tiempo el que borra las faltas, hermanos queridos, es el perdón. No es el tiempo, con el tiempo se aplacará, con el tiempo se mitigará. No es el tiempo, es el perdón. Y dijo Rebeca en el verso 46 a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, de las paganas. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué? Amargura de espíritu, fastidio, porque lo que el hombre siembra, esto cosechará. Un fruto amargo de una familia que obró en la carne. Hermanos queridos, ¿lo que estamos haciendo dentro del hogar es espiritual o es carnal? Los consejos que les estamos dando a nuestros hijos para que obren, ¿son consejos espirituales de la palabra o consejos de la carne? ¿Qué tipo de consejos? ¿Qué formación están recibiendo nuestros hijos? ¿Cómo estamos obrando como padres? Los cuatro, muestra el capítulo 27, obraron en la carne. Y que Dios tenga misericordia de nosotros en este día, en esta mañana. Volvamos a leer el verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú el profano tenía odio en el corazón. Odio en el corazón. No hay que vivir así. Esto hay que confesarlo, hay que exteriorizarlo, hay que ponerlo delante del Señor. Hermoso es vivir en paz. Pero este hogar, por lo menos en este capítulo, se nota que su vida era una vida carnal. Vamos a orar para que su hogar no sea así, ni el mío tampoco. Y si algún hogar aquí está viviendo en la carne, bueno, es la ocasión para arrepentirnos. Esta es la ocasión para confesar nuestros pecados, sabiendo que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, triste es el capítulo 27 del libro de Génesis y el tema: una bendición obtenida con engaño, un complot, una conspiración. Fue una confabulación, una trama, un contubernio entre Rebeca, una madre que la vemos aquí manipulando a su hijo para engañar a su padre, y el padre fue engañado.
Y luego el profano Esaú llorando amargamente porque no recibió la bendición, que la despreció, la menospreció. Cuando menospreció su primogenitura, él estaba despreciando ser parte de la familia de Cristo, de la familia del Mesías. No quería ser un antepasado del Salvador del mundo, de Emmanuel, Dios hecho carne, que vino aquí a la tierra a vivir santamente y a salvarnos del pecado y de la muerte. Señor, notamos en los 4 una familia que estaba obrando en la carne. Y nosotros no somos, Señor, la excepción. Porque aquí tenemos que reconocer todos nosotros que como familia, en algún momento todos hemos obrado en la carne. Pero Señor, ¿qué quieres tú? Que vayamos a ti. Y en esta mañana nos acercamos a ti. Si aquí están presentes o representados hogares saludables que no están obrando en la carne, bien, muy bien. Hermanos queridos, con humildad hay que seguir así. Pero si aquí hay hogares presentes, representados por papá, mamá e hijos, que están obrando en la carne, como este hogar de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. El actuar de los 4 en este capítulo 27 no está bien, no estuvo bien. Señor, y si hay hogares así, aquí hoy presentes, queridos hermanos, un camino tenemos: confesar nuestros pecados. Digámosle: Señor, en esta mañana yo reconozco que mi hogar también es como el de Isaac, como el de Rebeca. Y los hijos pueden decir: yo estoy obrando como Esaú, o yo estoy obrando como Jacob. Aquí hay para los padres y para los hijos. Yo no sé, hermano, de verdad, yo no conozco sus hogares. Ustedes tampoco no conocen en la intimidad mi hogar. Pero Dios sí nos conoce muy bien. Allí en el silencio de su mente, silencio de su alma, hable con el Señor. Hablemos con el Señor y digámosle lo que no está bien. Confesémosle a Cristo nuestros pecados. Digámosle: Señor, esto en mi hogar no está bien. Esto en mi familia no está bien. Y usted diga: ¿qué es? Yo también, nosotros también como familia Mutre Freire, siempre tenemos cosas que confesar. Dios gobierna nuestras vidas. Ayúdanos para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Bendito Señor Jesucristo, reina en nuestras vidas, reina en nuestro hogar. Que en nuestros hogares haya paz, reine el amor. También, Señor, que en nuestros hogares se practique la verdad, el perdón, la diligencia, la generosidad. Que en nuestros hogares haya disciplina, que en nuestros hogares haya alabanza, adoración a Dios, que en nuestros hogares haya el culto familiar, que la familia esté leyendo la Biblia, que la familia esté orando, que la familia esté cantando a Dios, que la familia esté sirviendo al Señor en la iglesia, que cada miembro de la familia ejercite su don, su talento. Señor, tú dijiste que en ti serán benditas las familias de la tierra. Quita, Señor, de nosotros toda obra de la carne y que hagamos tu voluntad. Nos ponemos a cuentas contigo. Y hay aquí personas de pie que nunca han conocido a Jesús y que viven en un hogar desastroso, un hogar dividido, un hogar que ya ha colapsado.
en este momento allí de pie, donde quiera que se encuentre, arrepiéntase, dígale: Señor, yo te busco a ti en esta mañana, me arrepiento de mis pecados, lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Yo merecía la muerte, pero tú tomaste mi lugar como mi sustituto. Perdóname y dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No una nueva religión, sino nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por este culto, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la reconciliación contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenga la bondad de sentarse, y a todos los hermanos que han participado con nosotros y amigos, Dios les bendiga. Los que han sido parte de este culto, que Dios les bendiga grandemente.